de existencia do IES Isaac Díaz Pardo, 25 anos caracterizados por un ensino público de calidade. Moitas gracias pola súa asistencia, autoridades, profesorado, alumnado, familias, veciños e veciñas. Este é un momento de reencontros, de memorias, de nostalxias e de identidades. Un cumpleaños especial, porque non somos nós, senón o centro educativo o que cumpre. 25 anos ensinando, abrindo o coñecemento do mundo e da vida a centros de xovens, influindo no seu futuro, despertándolles a paixón polo saber, estimulando o seu talento, a súa creatividade, mostrándolles unha maneira libre, aberta e diversa de ser cidadán, de coñecer mellor o mundo que lles rodea e a eles mesmos, animándoos a tomar conciencia dos problemas e a multiplicar a súa vida, formando persoas capaces, pero tamén honestas e responsables, é dicir, tentando formar boas persoas. Ás veces as palabras son tremendamente estreitas e non adaptables para definir sensacións, imaxes, persoas, mundos. Outras veces as palabras semellan inmensas, entón nelas, como nun caixón de xastre, cabe case que todo, media vida, a mocidade. Eses momentos que se lembran ben pegados ao peito, mesturados entre a morriña, o riso e a emoción máis intensa. A palabra instituto, da que eu elixo a primeira definición, Instituto de Sada, o Isaac Díaz Pardo, é para min destas últimas, das verbas enormes, das inabarcables, das poderosas, das que queren dicir moito cando as pronuncias en voz alta, como agora. Porque dicir instituto é dicir riso e lembrar o barullo apresurado dos pés, de todos eses pés inquedos ao sair da aula, cando falabas coas amigas e o timbre anunciaba, ansioso, o recreo. E entón, se era principio de curso, podías cumprir cun dos rituais mitos máis extendidos, ir mirar na zona do gimnasio se o edificio se afundía 1 centímetro cada ano. Sentir como un dos meus compañeiros de carga notaba algo tamén. Pensei en falar, pero finalmente non o fixen. Pasaron outros momentos, estábamos chegando xa ao Camposanto. E deslizei a un dos compañeiros de carga cun certo sorriso de retrousa. Ese obxeito vai vivo? Outro respondeume cun sorriso e eu ampliei o meu. Que tonterías, parecía dicir coa súa mirada. Unha vez chegamos ao cemiterio, o creo comezou a falar. Estaba decidido a confesar a miña verdade cando o crego rematase. Pero ele rematou de falar e as primeiras balas comezaron a caer sobre o ataúde. No transcorrer deste acto, xa mencionamos en máis dunha ocasión a expresión comunidade educativa. A razón está en que a participación é un dos sinais que identifican o noso centro educativo e o proxecto de mellora constante de calidade do ensino. Con todos vostedes, Isaac Fernández, representante das familias. E buscando, efectivamente, quen fala das matemáticas difíciles de Eugenio, das sandalias de Paco, do oso Fernando Alonso, do mundo ao revés do instituto, porque en Sada os negros non veñen de París, van a París.
hace más de 25 años, en una época en la que esto no era instituto todavía, pero era un colegio libre adoptado, que era una institución representada por el ayuntamiento y profesores que se encargaban de llevar adelante la enseñanza y el estudio en la zona. La administración esperó la solicitud del ayuntamiento para ver si con un colegio libre adoptado veíamos si habría matrícula suficiente, si habría profesorado suficiente, si habría medios suficientes para poner esto en marcha. Al día siguiente volvíamos a empezar con igual empeño, porque en el fondo todos estábamos convencidos de que trabajar con la juventud llevaba implícitos estos vaivenes. Y éramos nosotros los que no podíamos dejar de creer en ellos y ayudarles a mejorar por medio del conocimiento. Se dice que la satisfacción en el trabajo y que proporciona felicidad se apoya en 3 elementos clave. Primero, la pasión por la profesión elegida. Segundo, el sentimiento de ser útil a la sociedad. Y tercero, el reconocimiento por parte de la sociedad hacia nuestra labor. Por vuestro esfuerzo y sobre todo de afecto, porque de vuestras aulas salen cada año promociones de salenses mejor formados y más preparados para hacer frente a los retos que la sociedad les depara. Personalmente y como madre de exalumno ya conocía los resultados de vuestro trabajo. Desde hace 2 años como concejal de educación soy además consciente de las dificultades que la comunidad educativa tiene para sortear, para cumplir una de las misiones más importantes de la sociedad, la de enseñar. Desexamos, facendo as nosas palabras de Álvaro Conqueiro, que ao igual que a nosa lingua, o ensino público de calidade dure, cando menos, 1000 primaveras máis.